Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván y aquí estoy en el estero de Punta Banda, uno de los humedales más cercanos a la ciudad de Ensenada. Estamos al sur de Ensenada, aproximadamente unos 45 minutos manejando, y esto que está a mis espaldas es el cuerpo del estero de Punta Banda, un lugar maravilloso, un humedal de nuestra región muy importante. Este lugar se considera como un sitio de importancia internacional, es un sitio Ramsar. México pertenece a esta convención y bueno, lo que tenemos aquí es el estero de Punta Banda, un humedal de agua salada, tiene una entrada de agua y bueno, está dividido o protegido por una barra de arena muy larga de aproximadamente unos 7 kilómetros, tiene forma de L y tiene numerosas funciones que vamos a ir viendo un poco conforme vayamos avanzando en esta salida virtual que vamos a tener el día de hoy. Al tratarse de un humedal de agua salada, el agua sube y baja diariamente un par de veces por efectos de la marea. Entonces esta zona que vemos cubierta de vegetación es la zona de la marisma. Se cubre y se descubre con las mareas. Estas plantas de esta zona son muy importantes o son muy particulares porque resisten, en este caso, dos cosas: el agua, estar sumergidas totalmente en el agua, y la salinidad que contiene el agua. Entonces estas plantas son muy vulnerables porque tienen que vivir en esta zona. No podemos quitar plantas de aquí y ubicarlas, por decirlo, en el cerro. No podrían sobrevivir porque están adaptadas a estos procesos de la marea. Esta es la marisma y es lo que rodea o lo que delimita toda la parte interna del estero de Punta Banda. Aquí vamos a encontrar cosas interesantes. Aquí en el estero podemos encontrar, como en la mayoría de los humedales, numerosos invertebrados, entre ellos arañas, algunos camarones, muchos insectos, e incluso algunos cangrejos, como el cangrejo violinista. Voy a procurar atrapar uno para que lo vean de cerca. Vamos a ver si lo consigo porque se asustan y se esconden en sus madrigueras. Creo que corrimos con suerte el día de hoy. Parece que logré atrapar un macho y una hembra. Son muy escurridizos. Tengo que tener cuidado porque son muy frágiles sus patitas. Uy. Vean esto. Este es un macho del cangrejo violinista. Si se fijan, tiene una pinza muy grande y una pequeñita de este lado. Esa es la característica de estos machos. La hembra tiene las dos pinzas de tamaño pequeño y es esta pequeñita que ven aquí. Hay que tener mucho cuidado para no lastimarlos. Estos animales habitan en la zona y se alimentan de restos de plantas e incluso de animales. Entonces son muy importantes en la cadena trófica y son parte de este gran ecosistema que vamos a seguir conociendo el día de hoy. Estas son casetas de observación de aves. Los invitamos para que los que quieran venir al estero y observar aves. Es una actividad muy relajante y que atrae mucho a la gente hacia la naturaleza. Esta es una de las zonas, un buen par de binoculares y observamos a las aves. Aquí en el estero, como en la mayoría de los humedales de nuestra región, tiene más o menos un patrón similar. La parte interna le llamamos el canal principal o la zona del canal, y bueno, esta es la parte de la marisma, donde están los cangrejos y algunos animales que viven en el fondo lodoso. La parte del medio es muy característico tener una zona de dunas que protege a las plantas y a los animales de este lado del viento y de eventos naturales.
y la parte externa, que sería la playa externa, la parte que conocemos como la playa aquí en Ensenada. Y bueno, son tres ambientes muy diferentes en un lugar pues muy pequeño. Podemos caminar y en unos segundos pasamos de uno a otro. Vamos a tratar de observarlos todos estos ambientes en este recorrido virtual que seguimos haciendo. Aquí tenemos como parte de las plantas de la marisma esta que le llamamos pico de ave de la marisma. Es una planta, como se fijan, pequeñita. Esta planta está en peligro de extinción en los Estados Unidos. Aquí en México está en la norma oficial mexicana, la 059 de Semarnat, como una especie amenazada, sobre todo porque este tipo de hábitat son precisamente lugares que están amenazados por la presencia humana. Son lugares que muchos buscamos porque están cercanos al mar o por la belleza que tienen, pero al querer disfrutarlos, pues sin querer destruimos estos lugares. Es por eso que muchas especies de estas zonas están amenazadas o en peligro, y el caso del pico de ave de la marisma, que es esta pequeña plantita, es una planta amenazada aquí en México que tenemos que proteger. Otra de las plantas muy comunes en esta zona y de hecho en toda la península es el junco. Esta planta tiene unas hojas muy puntiagudas y flexibles. Es utilizada por algunas de las etnias locales para la elaboración de canastas que, bueno, antiguamente se utilizaban para guardar su alimento y actualmente por lo general se utilizan para venderlas en eventos públicos o en sus localidades como una manera de subsistencia. Este puente es parte de la infraestructura que nos ayudó a construir personas aquí de la comunidad del ejido Esteban Cantú. Ahora sirve como perchero también para algunas aves, como algunas garzas que ocasionalmente vemos aquí en la zona. Y esto me lleva a platicarles un poco que estas zonas de humedales son áreas de descanso para las aves migratorias, son zonas de alimentación para las aves, y también zonas de crianza, donde muchas de estos animales anidan aquí, empollan a sus polluelos y los preparan para, en algunos casos, realizar migraciones muy extensas. Entonces, en estos lugares se da ese proceso, esa parte del proceso de vida de estos animales, de las aves y algunos otros, que es la reproducción, la parte más importante porque es lo que ayuda a perpetuar una especie. Entonces son zonas muy importantes que debemos cuidar por todas esas características que tienen. Esta zona, que es zona de alimentación de muchos animales, entre ellos algunas aves, podemos ver este letrero como está un poco manchado, pero bueno, las aves vienen, se alimentan y sus desechos sirven como abono para las plantas. Los humedales zonas muy ricas. También encontramos restos de animales como pueden ser huesos e incluso algunos
exoesqueletos de los cangrejos, por ejemplo, que se secan y se destruyen. Pasan así a formar parte del ambiente. Los minerales que forman parte de su cuerpo regresan al ambiente y entonces se forma este ciclo de vida. Los humedales por ello son sitios con muchos nutrientes y muy importantes en la cadena trófica y en el ecosistema. Esta es otra planta interesante de aquí del humedal, es la salicornia. Es una planta que actualmente se está utilizando en algunos lugares como ensalada, incluso para la elaboración de un sustituto de sal. Como esta es agua salada, la planta la absorbe y su sabor es salado. Entonces se utiliza para algunos tipos de ensaladas y también como forraje para algunos animales. Incluso aquí en el estero de Punta Banda, en algunas zonas de los ejidos, están cosechando estas plantas precisamente con fines comerciales. Es la salicornia. Aquí estamos en la zona de las dunas de aquí del estero de Punta Banda. Esto es parte de la lengüeta que delimita la zona propiamente del estero. Y bueno, esto sirve como una barrera de protección contra eventos catastróficos. Por ejemplo, un tsunami si llegara. Esto sería una barrera protectora contra todos los que viven del lado de la parte interna del estero. La importancia de las dunas, la importancia de la vegetación en las dunas es precisamente eso, que mantiene la duna fija. Esta planta de aquí es la abronia, le llaman también verbena de arena. Es una planta nativa que crece precisamente en la zona de dunas y le ayuda a estabilizarse. En la parte del fondo vemos el dedito, que algunos también lo conocen como hielito. Esa es una planta que es introducida, es una planta exótica que además es invasora, es muy agresiva. Si se fijan donde está el dedito, esa zona está totalmente cubierta por esa planta. En cambio, la planta local crece como en manchones y no invade todo el terreno. Entonces esta es una diferencia muy importante entre ellas. Estas plantas que ven ustedes aquí son parte de un ejercicio que hicimos como organización, donde las germinamos y las sembramos en esta zona, una especie de reforestación, si podemos llamarle así. Entonces vemos que están creciendo en muy buen estado, por lo tanto pues es algo que consideramos como un éxito porque pues no se había hecho aquí en la región. La importancia de las dunas: nos ayudan a estabilizar y a protegernos contra eventos posibles catastróficos, ¿no? El estero de Punta Banda, humedal de importancia internacional, es fuente de vida. En él habitan numerosas especies de animales y plantas en un perfecto equilibrio. Mantenerlo en buen estado es responsabilidad de todos. Ayúdanos a conservarlo, infórmate y contribuye a su cuidado. Te invitamos a buscarnos en redes sociales como Proesteros AC y así conocer un poco más de nuestros humedales.